Estás escuchando Un País, Muchas Familias en Exploremos. Escuchar la voz de un profesional ayudará a tomar mejores decisiones. Aliste papel y lápiz para que le cuente a la familia. Y a esta hora de la noche le damos la bienvenida a una tocaya, Andrea Corredor. Ella es directora de algo que se llama Sueñacuentos, un canal de YouTube que comparte contenido desde una didáctica basada en narraciones en lengua de señas colombiana. Y hoy, pues vamos a hablar de esto porque es muy valioso tanto para los niños, niñas, las familias, como para los profesionales, sobre todo aquellos que trabajan en temas de pedagogía. Y además ayuda a la interacción, a la motivación y al acercamiento a la lengua escrita a partir de actividades contextualizadas. Así que vamos a hablar con Andrea Corredor acerca de Sueñacuentos. Mi querida Andrea, buenas noches. Hola, hola. ¿Cómo va la vida? Gracias, buenas noches. Un saludito bien especial para todas las personas que nos estén escuchando. Lástima, pues, los que no nos estén escuchando, pero bueno, aquí estamos. Eso es algo que usted lo dice y yo lo estaba pensando. Yo decía, vea, estamos hablando de inclusión y cómo vamos a ayudar a la gente a que sepa los contenidos de Exploremos si ellos no escuchan. Usted me acaba de dejar esa inquietud, no crea, la voy a manifestar también, me parece muy importante. Bueno, Andrea, cuénteme un poquito qué es Sueñacuentos. Bien, primero es un proyecto hermoso, de sueño, así total, la palabra lo dice todo, es un sueño. Es un sueño que hemos tratado de implementar y gracias al trabajo de un equipo muy, muy profesional y muy de voluntarios, se ha podido como plasmar y se ha podido desarrollar desde hace más o menos desde el año 2000, inició en el 2016. Con un equipo de profesionales sordos. Aquí no estoy sola, yo realmente hay profesionales sordos, presentadores, editores, fotógrafos, todos usuarios de lengua de señas colombiana. Nació como una idea, un grupo que empieza a hablar de qué le gusta, qué quisiera hacer y cada uno aporta desde su perfil profesional. Y ya y nos hemos intentado sostener desde ese año, desde el 2016. Retomamos en el 2019, participando en becas, viendo cómo nos sostenemos, porque pues de todas maneras esto involucra a invertir recursos. En el 2019 ganamos una beca de fomento a la lectura con el Ministerio de la Cultura y pudimos hacer contenidos. Realmente son contenidos en lengua de señas, pensados en toda la población sorda, pero un objetivo principal que son los niños, narraciones. Ya estoy viendo acá un cuento, estoy viendo el canal de YouTube y ahorita vamos a poner un pedacito. Y es como se escucha la voz del narrador, la que está haciendo las maniobras con lengua de señas. ¿Es usted, Andrea, o es alguna colega suya? Es una persona sorda. Ajá. Yo realmente estoy detrás de cámaras. Ok. Yo estoy detrás de cámaras, Sí, bueno, esta persona sorda, además con una expresión, una sonrisa divina en el rostro, está como interpretando ese cuento que está narrando la voz en off. Absolutamente bello. Entonces es como pues yo lo escucho, yo tengo la posibilidad de escuchar lo que está narrando y ver la lengua de señas. Pero hay niños que solamente van a tener la oportunidad de ver lo que dice la persona con la lengua de señas y no va a poder escuchar la narración en off. Bueno, yo le quiero preguntar, ¿de dónde salió la idea de Sueñacuentos? Bueno, siempre he trabajado con personas sordas. Yo llegué al contexto de los sordos por casualidad. No tengo familia sorda. En el momento en que llegué al contexto no tenía ni cercanos. O sea, llegué por cosas de la vida a la comunidad sorda. Sí, señora. Allí aprendí la lengua de señas en contacto con los sordos. O sea, pura inmersión lingüística. Puras actividades con sordos todo el tiempo y aprendí la lengua de señas con ellos. Y ya cierto día con los sordos empezamos a hablar sobre las narraciones,
contando cuentos así como se reúnen los oyentes y hacen cuentería. Claro que eso es diferente a los cuentos, Claro. pero decíamos, bueno, ¿cómo podemos trascender esto de los cuentos y para los niños? No, realmente en Colombia no hay mucho material, no existe pues como la creación y no hay la posibilidad de todo ese input que sí tienen los niños oyentes. Entonces, nada, hablando del tema, de la preocupación también de la información que necesitan los niños sordos, la posibilidad de cada vez más escenarios abiertos donde los niños sordos puedan tener información y alimentar su conocimiento, desarrollar lenguaje, nada, y empezamos a hablar un día y dijimos, bueno, hagámoslo. Y habían pues diferentes perfiles profesionales, sordos ellos, el que edita, el que toma la foto, y yo dije, bueno, hagámosle, yo voy a montar unos guiones y bajo el guión podemos mirar cómo hacemos las producciones señadas. Siempre he estado como muy detrás del proyecto, estoy asesorando la parte pedagógica, la estructura de la narración, la estructura de la actividad, y las personas sordas que están allí pues son personas que saben mucho, se identifican como sordos, y o sea, saben del tema. ¿Sí? En la presentación, en la narración, en la apropiación de la lengua de señas y el discurso para los niños. Ok. Andrea, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted cree que en Colombia este tipo de iniciativas abundan o por el contrario, las personas sordas, sobre todo los niños, niñas jóvenes, se están enfrentando a una pared enorme donde les queda muy difícil acceder a este tipo de contenidos? Y sobre todo en esta época tan digital, ¿no? Sí, realmente Colombia ha dado muy, muy buenos pasos, ¿sí? Colombia, y en términos de educación, de acceso, o sea, como a las artes, la cultura, ha abierto un poco el campo a esto, pero hace poco. No más las propuestas del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Educación, hasta hace poco realmente abren el espacio para convocatorias y apoyar procesos de elaboración de contenidos. Yo te digo hace poco, no más de 4 años, realmente. Pero los niños sordos vienen Imagínense, de toda la vida. Toda la vida. Tenemos una deuda histórica con los niños sordos, con las poblaciones sordas. Tenemos una deuda histórica. Porque efectivamente los niños oyentes y más con la tecnología tienen mucha posibilidad de los juegos, el internet, todo lo que posibilita la tecnología que los niños sordos no la tienen. Ahora que lo pienso, no hay videojuegos para niños sordos. No hay. No, en Colombia hay entidades que se han preocupado, por supuesto, por elaborar contenidos, pero son, mira, contaditas con los dedos, ni siquiera con los dedos de las 2 manos, realmente con los dedos de una sola mano. Increíble. ¿Sí? El interés realmente no ha sido de gran impacto, no se ha despertado en muchos contextos, y pienso yo que puede ser porque de alguna manera la sordera es invisible. Tú no sabes si el niño sordo que se sentó al lado tuyo en un bus oye. Tú no sabes si el niño que va caminando en el centro comercial oye. La sordera no se ve. Entonces eso hace que en la sociedad no haya como esa conciencia en comparación con otro tipo de discapacidad. Tú ves un niño con discapacidad física y automáticamente, wow, necesita una silla de ruedas. O ves un niño con autismo, sus comportamientos, con un síndrome de Down, en fin, características que visiblemente te dejan ver que el niño tiene una discapacidad, lo que no sucede con el niño sordo. Ok. Además que yo quiero preguntarle, los contenidos que ustedes hacen son cuentos originales, cuentos ya escritos, cuentos famosos como La Caperucita, Blancanieves, cuentos propios. Cuénteme un poquito acerca de estos cuentos. Pues bueno, esto ha tenido un matiz desde varios contextos. Cuando nosotros iniciamos la idea en el 2016, el DAP de Australia, una beca que concursamos, nos ayudó.
Sí. Entonces los recursos pues no eran muchos, tocaba ver con eso qué nos alcanzaba a hacer, porque por más voluntarios que éramos, había que adquirir una cámara, había que tener un computador, necesitamos un croma, necesitábamos los recursos técnicos y en ese entonces iniciamos con cuentos clásicos. Por eso sacamos allí el del flautista de Hamelin, el patito sordo. Sacamos cuentos clásicos que sabían que no nos demandaba una inversión grande y por derechos de autor los podíamos utilizar. Y se hicieron las traducciones de esos cuentos con personas sordas. Este grupo que se llama Sueñacuentos prevalece a los sordos y le da el lugar a los sordos. Reconoce el valor de ser y vivir como sordo. Por eso son los sordos los que aparecen, los que figuran, los que lideran, y los pocos oyentes que estamos ahí estamos detrás. Somos aliados y jalonamos y empujamos el proceso hacia los sordos, pero dejamos que sean ellos porque son los que merecen el lugar. Y eso es algo que quería mencionar porque es muy, muy, muy importante de reconocer a la población. Entonces, luego, perdóname, Tranquila, pasamos tranquila. de los cuentos clásicos Sí, señora. y intentamos coger 3 cuentos clásicos que ya teníamos pues digamos que la publicación y teníamos el contenido y le dimos un matiz de identidad de sordo. Entonces cogimos el patito feo y lo hicimos el patito sordo. Cambiamos la historia. Qué bonito. Le hicieron la sí. adaptación. Exacto. Cambiamos un poco el contenido sin perder la estructura de la narración y en vez de hacer el patito feo, hicimos el patito sordo. En vez de hacer los 3 cerditos, hicimos los 3 sordos. Los 3 sordos con sus características, el sordo que habla, el sordo que hace lengua de señas y el sordo que hace las 2. Porque sentimos la necesidad de trabajar identidad. Sí, los cuentos tienen como esa ganancia pedagógica, trabajar identidad, construcción de identidad con los niños cuando se narra. Y ya ahorita próximo estamos por publicar una producción tenemos ya 5 cuentos, 5 producción, donde otro canal que vimos lindísimo para niños oyentes, con unas ilustraciones preciosas, unas narraciones lindísimas. Pedimos los derechos de autor, nos facilitaron los cuentos que escogimos, todo muy, muy, muy pedagógico, y nos dieron la autoría para que los usáramos y sobre ese trabajáramos la lengua de señas, que de hecho es un contenido que está próximo a publicarse en el canal, porque realmente retomamos el canal este año. El canal había quedado quieto, se desluyó un poco el grupo, nos desmotivamos un poco por el tema del apoyo, de los recursos, el tiempo, se dilató, pero volvimos a retomar con mayor fuerza, como dice por ahí en las publicaciones, llegamos más fuertes y tenemos un contenido súper bonito que está próximo a salir. Ay, qué bonito, qué bonito. ¿Hay niños? ¿En algún momento se ven niños que estén narrando estos cuentos con la lengua de señas o son solo adultos? Hasta el momento hay adultos, pero hemos pensado en involucrar los niños. Sí. El tema de no involucrar niños todavía, bueno, por un lado es por lo del permiso, los papás, el tema del uso de la imagen, el cuidado con los niños de exponerlos en redes sociales, todo esto que tiene un proceso largo y cuidadoso. Una razón es esa. La otra razón es que los niños sordos, en comparación, suenan feas las comparaciones, pero son productivas cuando uno le saca el resultado que le permite analizar. Es que los niños sordos no tienen el mismo bagaje en su desarrollo del lenguaje que los niños oyentes. Entonces, un niño oyente tiene más posibilidad de exponerse a hablar, Claro, ¿sí? Porque claro. toda la información que recibe, su familia, si tiene un contexto donde Todo. le dan el liderazgo, mientras que los niños sordos no. A menos que crezcan en hogares de padres sordos. Entonces los niños tienen una desventaja en términos de la comunicación, una desventaja, esa es la palabra. Entonces no es fácil contar con que un niño un niño sordo se pare fácilmente a una cámara, memorice un contenido no y lo lo es. produzca. No Sí. lo es.
Ok, bueno, muchísimas gracias, Andrea. Así que súper invitados a unirse a este súper canal Sueña Cuentos, un canal de YouTube donde se comparten contenidos desde una didáctica basada en narraciones en lengua de señas colombiana. Vamos a escuchar precisamente un pedacito de uno de estos videos. Lo que van a escuchar ustedes es la voz de un narrador en off, pero además hay una mujer con toda la buena actitud, con la sonrisa y con toda la gesticulación para narrar en lengua de señas lo que la voz en off está diciendo. Un abracito, Andrea, buena noche, que descanse. Gracias, hermosa, por invitarnos, por abrirnos las puertas, y celebramos en septiembre internacionalmente la lengua de señas y el hecho de ser sordo. Así que feliciten a los sordos si los ven. Pero por Gracias. favor, claro que sí, un abrazo, cuídese mucho, que descanse. Andreita, gracias, un abrazo.